Ningún ruido político nos detendrá, nada nos distrae. Seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos, servir a la patria hasta el último día de gestión en 28 de julio del 2026. Soy de las que cree que el arte sí combate la pobreza, sí combate la violencia en el sistema y en los jóvenes, ¿no? O sea, no son los jóvenes las que producen o los que producen, ¿no? O sea, es desde el arte y la cultura. Y en el caso de las mujeres, el arte, el teatro, el accionismo, el activismo y todas estas palabras que nos estamos inventando, ¿no? Que necesitamos crearlas, nos va a permitir seguir adelante. La historia del Perú es la de un país con necesidad de vida, donde los derechos faltan, pero el arte resiste, sin justicia. Inmóviles le dan la espalda al arte y a los pueblos, a nuestra propia cultura. Son algunos artistas los que resisten y se organizan. Caminan incansables junto a su gente hasta que el cuerpo aguante. La belleza de su arte es solo un reflejo externo. Su espíritu y compromiso es el que los moviliza, el que les permite soñar con terminar con la sequía de justicia que hay en el Perú. Sobrepasado estos 53 años de crisis permanente del país, en donde Viviacani ha sido acusado, perseguido, ¿no? Yo creo que ha sido porque nos hemos mantenido y hemos afinado eso, porque frente a cada crisis hay que dar una respuesta, y tienes que afinar tus herramientas artísticas y no abandonarlas. Tienes que seguir creciendo como una creadora. Todo arte siempre tiene que ser una manifestación que tenga un contenido político, ¿no? Y ya se entiende que cuando nos referimos a políticos no necesariamente tiene que ser algo vinculado con lo partidario, sino básicamente que el arte o cualquier manifestación artística o cultural deba tener un contenido que esté hecho de conciencia, de toma de conciencia, ¿no? Ya sea para orientar, para señalar o educar o también contar algo. La poesía es política porque la poesía trabaja sobre las emociones, ¿no? Emociones, pensamientos del ser humano, y el ser humano está atravesado por condicionamientos políticos, ¿no? Incluso desde nuestra vida, desde lo personal, siempre estamos atravesados por estructuras políticas que condicionan nuestra forma de vivir, ¿no? Y justamente lo interesante de la poesía es que, a diferencia, creo yo, de las otras artes o de las otras literaturas, es que trabaja mucho desde la sensibilidad, desde el sentido crítico y desde un lenguaje que constantemente está desobedeciendo, ¿no? Un sistema lingüístico, pero esa desobediencia se extiende a una desobediencia social, podría ser, ¿no? Y a mostrar una insatisfacción. Y creo que en este contexto, ¿no? Rebelarse no solamente de esta dictadura en la que estamos viviendo y en la que no se le quiere llamar dictadura, ¿no? Rebelarse desde las calles, desde las manifestaciones, pero también rebelarnos desde nuestro propio lenguaje, ¿no? Y traer nuestro testimonio, ¿no? Los testimonios de diferentes conos, de diferentes distritos, de diferentes regiones del país va a ser importante para contrarrestar este discurso hegemónico que se nos quiere imponer, ¿no? Que es que en el Perú todo está bien. Quería hacer arte, cultura, teatro, en diálogo con las memorias del pueblo. Ingresé al grupo en 1978, atraída no solamente por el nombre en quechua, que es la lengua de mis abuelas, sino también atraída por el compromiso que yo pude ver en las 3 primeras obras que vi de Viviacani en los barrios populares, en la universidad.
nosotros iniciamos haciendo teatro y animación así sociocultural, pero pasó más o menos 4 años por ahí, ya la onda de la batucada estaba relativamente fuerte, en Lima Sur, sobre todo en Villa El Salvador, y por ahí como que cada vez que había una actividad o un festival de artes escénicas, los grupos que llevaban su batucada de alguna forma eran grupos que se imponían porque en este caso el impacto del sonido, del tambor, el volumen, la actitud, entonces por ahí como que nos inspiramos a querer también tener nuestra propia batucada, y es así que en el año 2013-14, mediante una actividad privada, digo yo, porque fue siempre el grupo para ti con capital privado, no de mi persona, se pudo comprar instrumentos iniciales para poder empezar con la batucada. Bueno. Para títeres es, no se puede decir pioneros, ¿no? De aquí, de la zona, porque es el único grupo cultural que existe aquí, en San Juan, ¿no? En San Juan hay varios, pero en Mariate es el único. Sí, que es mi segunda familia, porque, o sea, a pesar que es un grupo cultural, creo que muchas personas aquí nos integramos a esos grupos culturales porque, no sé, tenemos vacíos emocionales, ¿no? Como no tenemos una relación con los papás, violencia. Bueno, creo que también nace por eso, ¿no? O sea, nace por ese índice, ¿no? De violencia, porque hubo mucho panelismo acá, zona roja. Sucede que en el teatro nosotros de alguna forma recreamos las vivencias de nuestra sociedad, en ello identificando la problemática de la misma, ¿no? Y abordamos con el fin de poder buscar alternativas de solución o de alguna forma como que invitar al espectador a que pueda despertar cierta conciencia, ¿no? Y donde Yuyachkani comparte los medios de producción artística a grupos organizados para fortalecer sus luchas, ¿no? Que generalmente tienen que ver con la lucha de los derechos de ese espacio, de esa organización, de esa institución, sean niños, niñas, sean jóvenes, sea comunidad campesina, sea estudiantes. Yo no voy a la marcha solamente como una militante a levantar el puño o con mi cartel. O sea, yo busco ir a la marcha y tomar el espacio público con una metáfora, con una obra de arte, con una propuesta artística. Y ese es mi labor. Y eso es a donde yo tengo que llegar para llegar al inconsciente del espectador que me ve pasar y que de repente decide sumarse a esta propuesta poética, artística, emocional, que le va a llegar quizá más allá del inconsciente, sino también a la sensibilidad. Yo soy un artista, ¿no? O sea, yo tengo que crear espectáculos de arte. Entonces tengo que trabajar con metáforas. No estoy hablando de que voy a abandonar, o sea, mi trabajo político es a través de las herramientas artísticas. Entonces tengo que seguir investigando. Y ese es un espacio. La universidad es un espacio. Yo convierto mis cursos en laboratorios de investigación. Si no, no me interesaría estar acá, ¿no? Y es lo que trato de compartir. Y un poco la decisión de hacer una revista, de utilizar la poesía como un lenguaje que también dice, que también protesta, es porque dentro del medio literario en ese entonces nosotros veíamos nada, o sea, había mucho silencio y había una sensación enorme de impotencia, ¿no? Se suman 17 ya los fallecimientos durante las protestas. Se la investiga por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos uno de genocidio. Exigen la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la respuesta de la policía ha vuelto a ser contundente. Vallejo escribió: el artista es inevitablemente un sujeto político. La sensibilidad política del artista se produce de preferencia y en su máxima autenticidad, creando inquietudes y nebulosas políticas. El arte no es un medio de propaganda política, sino el resorte supremo de la creación de la misma. Si el artista renuncia a crear lo que Vallejo llama las nebulosas políticas de la naturaleza humana, reduciéndose al rol secundario
y esporádico de la propaganda o de la propia barricada, ¿a quién le tocaría aquella gran dramaturgia del espíritu? Y yo creo que ya después es entender de que siempre el arte tiene que tener, el arte y el artista tiene que tener una convicción política, tiene que tener, su discurso tiene que tener política y no puede evadirlo, ¿no? O sea, si no sería un arte vacío. Una forma importante también para denunciar, ¿no?, podría ser el humor o la sátira, porque a diferencia de ese año que Ayacucho no salió masivamente a protestar porque tenían razones justas, ¿no? Lo vemos que en los carnavales de este año, ¿no?, todas sus comparsas aludían a este gobierno a partir de la sátira. Y justamente esa última idea es la que hemos tomado, ¿no?, la que veníamos cocinando para la tercera convocatoria, que tiene que ver con poesía y sátira. Además porque este gobierno nos da muchos argumentos, ¿no?, para reírnos, ¿no?, de sus ideas. Sí. Yo creo que también hay un mecanismo, ¿no? O sea, está el duelo y está también el cómo reaccionar ante tanto dolor. La risa es uno de esos mecanismos, ¿no? Una situación, no sé, para la risa, como te decía, esta sentencia de Cioran, que es cierta, ¿no? Nos hace reír cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa ridícula. Nos hace reír y eso es bueno, o sea, no tiene por qué elitizarse la risa, ¿no? La risa es una reacción, ¿no?, única en nosotros, ¿no? Cada tiempo, cada país refleja sus propios problemas y el artista es un elemento muy importante para poder identificar eso y comentarlo a la gente, claro, de una manera no tan explícita, sino de una manera más lúdica. Yo siento que el artista tiene ese poder, mediante la sensibilidad, interpretar algún problema que nos aqueja y luego invitar a la reflexión con la disciplina artística que uno tenga. Eso es lo que creo que Viviacani nos da, ¿no? Viviacani me da utopía, Viviacani me da ética, Viviacani me da un espacio de creación, de búsqueda, de cuestionamiento, de un espacio para levantar las preguntas. ¿Cómo dormirá cada noche el hombre que le disparó 2 balas en el pecho a Marco Antonio Zurbillán? ¿Alguna vez en sus sueños aparecerá el remordimiento, la culpa, el miedo, la vergüenza? ¿Volverá el recuerdo, el sonido, el arma, la gente corriendo, el polvo en el aire? Ayuden, carajo, levántenlo, muévanlo, aprieten la herida, el color resplandeciente, rojo tan rojo, justo en el pecho de la bata blanca, la camiseta del Perú. Hay como un cliché de la poesía como encriptada, oscura, que no se entiende, pero esa es una forma de hacer poesía y es válida. Pero también hay otras formas, ¿no?, distintas, como distintos son los seres humanos. La línea que nosotros tenemos es una poesía que pueda ser entendida por todos, sobre todo porque tiene la urgencia de decir cosas, de decir, de mencionar, de decir, de señalar, ¿no?, a partir de lo que está sucediendo. Y esa urgencia de decir va acompañada de la claridad. Una cosa muy cierta en el tema, en la ventaja que tiene el humor gráfico sobre muchas maneras de expresar. Bueno, lamentablemente somos un país que no lee mucho, ¿no? Entonces es bien difícil, o es un poco más limitado que una persona entienda las cosas leyendo una columna de opinión o una noticia porque se puede cansar de leerla o porque no puede entenderla, a entender las cosas con una sola imagen, ¿no?, en una sola viñeta y con poquísimo texto, ¿no? Siempre la gente repite esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces es una frase vieja y muy cierta hasta ahora, y vigente, ¿no? Y creo que de alguna manera estas clases políticas y el poder mismo reconoce que tenemos una herramienta de comunicación fácil y rápida, ¿no? Ridiculizar a un personaje político es darle un buen golpe, ¿no? El tocar instrumentos, el llevar percusión a las manifestaciones, es una manera de alzar la voz
bueno, de esa manera es como que haces que la gente también no disminuya el ánimo, por así decirlo. Medio lo podría vincular a una especie de tambores de guerra, ¿no? Que antes usaban mucho en las guerras, percusión, para que la gente aún tuviera ánimos. Y de esa manera lo podría como que modernizar, ¿no? A la función que hacen los tambores dentro de las manifestaciones. Es para que la gente también recobre ánimos y se sienta una especie de respaldo, ¿no? Un respaldo que te da el tema artístico musical. La flor de la cantuta, o en quechua hantu, es una flor de identidad nacional. Es considerada la flor nacional del país y que crece en los Andes, ¿no? Y a partir de ese origen, digamos, lo tomamos como símbolo y barricada por esta especie de cuerpo, ¿no?, de protección vinculado a las protestas, a las marchas, y en este caso nuestra barricada es la poesía, ¿no? Como decimos, nosotros no tenemos armas, no disparamos, no matamos gente, pero nuestra arma es la poesía y esa es nuestra barricada para defendernos y protegernos. La intención nuestra ha sido permanentemente ser consecuentes con nuestro propio sueño original, ¿no? Y si eso queda para la historia de Villashcani, creo que estamos sembrando. ¿Cuál es el sueño originario? Es esta utopía de construir un Perú humano, ¿no? Es la humanidad de este país lleno de memorias, de culturas, en donde podamos vivir feliz todas estas patrias, pero también vivir yo no sé si usar la palabra democracia, ya, ¿no? Porque la democracia ha fracasado, estamos viviendo el fracaso de la democracia, ¿no? Pero vivir estas nuevas relaciones que nos inventaremos, ¿no? Tomando de base, ahora yo creo firmemente, en las bases que fueron fundamentales y que fueron fundadas por nuestras culturas originarias. Yo en las culturas originarias encuentro ahora un vivir profundamente, ¿no? Y es las que me están dando aliento para yo seguir construyendo y creando. Mi país no es un charco de sangre que puedas derramar para sembrar dictadura, con balas atravesando cuerpos, gases devorando el aire, tanques militares embistiendo el pensamiento, porras delirantes repartidas a mansalva. Mi país no es un terna, no es un infiltrado, no es una zanja para enterrar derechos humanos. Mi país nunca será una mina prostituida a tajo abierto, ni ríos de sangre bajando por los Andes, o una fracción de lágrimas sin justicia, fuente de terruqueo fácil, boca a boca, de la tele manipulando la ficción de una patria. Escenario conveniente para el nuevo orden, poner al pueblo contra el pueblo, pitucos contra el pueblo, policías contra el pueblo, la traidora contra el pueblo. Mi país nunca será una fractura, un ejemplo en el manual del diseño de la guerra, o campo vejado exento de memoria, cubierto de bombas, silenciado a plomo. Ni historia quemada para baratearla al peor postor por ser tierra bendita, repleta de agua, oro, cobre, litio, cocaína. Mi país no es nada de eso. Mi país es el origen del multiverso, vórtex del Tahuantinsuyo y tantos otros paraísos, de apus pichando coca, comadres tomando chicha, inti alabado besando la chacra, brillando en los ojos del colibrí. Mi país son les comuneros, ronderos, Yarita Lisset, la primera línea, las ollas populares, les brigadistas, les que desactivan bombas, las tamboras resistencia y cabro noticias. Mi país, hecho de rito y aini, de choclo, de algodón, de panca y piedra, espejo de la Vía Láctea, bosque nativo, madreselva, Pachamama. Mi país, alma valiente, corazón ancho y puños arriba, cubierto por una bandera multicolores,
legado de naciones, chancas, aymaras, quechuas, amazónicas, moches, ishma, huancas, no retrocederá. Queda decretado.